Queridísimos hermanos, qué bueno que nos encontremos, celebremos juntos en comunión con toda la Iglesia la Eucaristía y oramos en esta celebración el Día de los Padres por todos los padres, los que ya están en el cielo y los que aún peregrinan y están aquí en la iglesia, están en su casa o están en un hospital o están visitando a un ser querido, a un hijo, a una esposa, por todos los padres. Y bueno, todos somos hijos. Quienes no tenemos la dicha de tener a papá cerca de nosotros porque está en el cielo, no tiene derecho a sentirse huérfano. Es el Papa, el católico, no tiene derecho a sentirse huérfano porque somos familia y tenemos a Dios que es Padre, tenemos a la Iglesia, la Virgen que es Madre y a Jesús que es nuestro hermano y todos nosotros por consiguiente somos familia, somos hermanos. Es decir, que nadie se sienta huérfano, por así decirlo. Y que nadie siente en su corazón que su padre está muerto. Ya hemos escuchado en un texto evangélico, dice Jesús, que Dios, nuestro Señor, es un Dios de vivos, no de muertos. Es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. Entonces nuestro Padre, que ya está en el cielo, han cerrado los ojos para este mundo, pero siguen viviendo junto a Dios en el cielo. Están allá y esperan por nosotros, ¿verdad? Es decir, humanamente hablando, uno siente un poco de tristeza, angustia, pero que la tristeza y la angustia no maten en nosotros la esperanza, la fe, de que un día también nosotros estaremos con ellos junto a Dios. Bien, entonces el Evangelio que hemos escuchado, bellísimo, el texto que hemos escuchado, el capítulo 9 de San Mateo. ¿Y qué le precede a ese texto que hemos escuchado? El sermón de la bienaventuranza, que incluye 3 capítulos, capítulos 6, 7 y 8 del Evangelio de Mateo. Es el corazón del cristianismo, es el corazón de la iglesia, es el corazón del Evangelio, por así decirlo, el sermón del monte. Y en el sermón del monte Jesús empezó llamando dichosos a quienes tenían espíritu de pobre, esperaban de Dios la salvación, quienes eran perseguidos, aquellos que lloraban. Y después que Jesús pronunció la bienaventuranza, ¿qué hizo? Bajó de la montaña, y en cuanto bajó de la montaña, ¿con qué se encontró en el llano? ¿Con qué se encontró en la llanura? Se encontró con una humanidad enferma, se encontró con una humanidad donde muchos eran excluidos, se encontró con una humanidad donde muchos habían sido, ¿verdad?, aislados, llevados a la periferia. Y en esta humanidad enferma, Jesús encontró ciegos, personas que no podían ver con claridad, personas que no podían ver hacia dónde dirigían su paso con toda seguridad. Y con la fuerza de la palabra, con la fuerza del Evangelio, los ciegos recibieron la visión, pudieron ver. Entonces fíjense que le decimos, hermanos, con el Evangelio en nuestros corazones ya no hay ceguera que frice nuestra vida. Cada paso que damos sabemos hacia dónde nos dirigimos por la fuerza del Evangelio que opera a través de nosotros, a través de la iglesia en nosotros. Había personas cojas, lisiadas, que no podían caminar por sí mismas. Sin embargo, a ellos también Jesús curó. Les devolvió la dignidad, por así decirlo, para que caminaran por sí mismos, iluminados por el Evangelio. Habían leprosos que también eran excluidos, y a todos ellos Jesús curó, Jesús sanó. Enfermos físicamente, pero también Jesús encontró enfermos del corazón, del pecado, personas poseídas por malos espíritus. Y también a esto que le decimos, hermanos, en cuanto Jesús bajó de la montaña, también curó. Entonces curó la parte física, curó también y perdonó ¿qué? Pecado. Y la pregunta ¿por qué? Porque Dios quiere la salvación completa de cada hombre y de cada mujer. No solo una partecita. Mientras peregrinamos, Dios nuestro Padre quiere que disfrutemos de una vida plena en lo humano. Y que en ese peregrinar y disfrutar de esta vida plena, teniendo todo lo necesario para vivir, entonces nos vayamos preparando para continuar la vida con Él en el cielo. Y menciono esto, lo del Sermón del Monte, porque es la continuación de ese evangelio, de ese discurso, el Sermón de la Montaña. Y dice aquí Jesús, al ver Jesús a las multitudes, se compadecía de ellas, sintió misericordia, compasión. ¿Y por qué? Porque estaban extenuadas, débiles, como ovejas sin pastor. Eso era un problema en aquel tiempo. Gracias a Dios pertenecemos a otra generación y gracias a Dios esto hoy no es un problema.
en aquel tiempo los responsables de apacentar, de cuidar, de buscar los intereses y garantizar la vida en la sociedad, los líderes políticos, no lo hacían. Gracias a Dios hoy es otra la realidad. Pero no solo los líderes políticos, eran responsables también de alimentar, de apacentar con la palabra, de cuidar con la palabra a aquellos líderes religiosos. ¿Y qué decisión se llevó Jesús, queridísimos hermanos? Ni los políticos, bueno, también, pero en la vida religiosa, que también aparezcan descuidos. Y Jesús sintió compasión de esta multitud. Descubrió que aquellos líderes se buscaban a sí mismos, se apacentaban a sí mismos, buscaban intereses particulares, no los intereses del pueblo consagrado a Dios, no los intereses de este pueblo que sufría y que esperaba una palabra de esperanza para este pueblo. Sintió compasión y aquí pone de manifiesto la ternura, el amor de Dios para que una oveja descarriada, sin pastor, descalificada, Dios nunca pasa de largo por la vida de la oveja, por la vida del hombre. Se detiene. Y cuando se detiene, queridísimos hermanos, es para consolar, es para salvar, es para dar vida y es para dejar en mejores condiciones la vida de estas ovejas. Y sigue Jesús, como oveja sin pastor. Entonces dijo a los suyos, a los discípulos: la cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Y aquí podríamos pensar en los sacerdotes. La cosecha es abundante y los trabajadores son pocos. ¿Qué vio Jesús en esta humanidad abandonada, triste, sin esperanza? Vio una comunidad ya lista para recibir el anuncio del Evangelio. Vio una comunidad ya madura para recibir el Evangelio. Queridísimos hermanos, frente a la sociedad tenemos dos opciones: sentarnos a descalificar, sentarnos a juzgar la sociedad, sentarnos a señalar, sentarnos a descubrir lo que está mal, sentarnos a ver lo que hacen los otros o no hacen a favor. Y la otra opción, la que hizo Jesús, frente a esa sociedad descalificada y desamparada, comprometernos. Y esto fue lo que Jesús hizo. Se comprometió. Entonces, ¿aquí qué dice? Oren, porque la cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Y uno se puede preguntar, pero si Él sabe que son pocos y sabe la situación, ¿por qué nos invita a orar? Que obre Él, ya lo sabe. Queridísimos hermanos, y esto es bonito, porque lo propio de Dios y Jesús y esta pedagogía es escoger hombres, es formar hombres, para que estos hombres asuman su obra y también colaboren en la transformación del mundo, anunciando el Evangelio. ¿Y qué pedimos en la oración entonces? Señor, mira esto, ya tú lo sabes, ¿no? Aprender a dialogar con Él, aprender a hablar de amor con Él. Y mira, Señor, tú obras a favor de este mundo, también yo quiero colaborar contigo. La mies es abundante, los obreros son pocos, pidan a Dios de la mies, rueguen para que envíe obreros y trabajadores a sus campos. La segunda parte entonces de nuestros textos, llamó a los 12 discípulos, les dio poder para expulsar a los espíritus impuros y curar toda clase de enfermedades y dolencias. Jesús, que inició una obra de compasión, de caridad, de compromiso, puso esta obra también en manos de los suyos, en manos de los discípulos. Tenemos el poder, tenemos el Espíritu de Cristo para realizar la misma obra que el Jesús histórico, que Jesús ayer realizó en medio de una sociedad que necesitaba. Y la pregunta, ¿estamos cumpliendo nosotros con esta misión? Y después de darle poder, ¿qué hizo? Escogió a 12, ¿verdad? Y mencionó los nombres de los 12, de 12 en 2. Como lo hacemos aquí en las intenciones de 12 en 2, que uno se pierde a veces, ¿verdad? ¿Y cómo empieza esto? Bellísimo. El primero de todos, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Va mencionando los nombres de los apóstoles de 12 en 2. Y la pregunta, ¿por qué, queridísimos hermanos, de 12 en 2? La clave la encontramos en la primera lectura, cuando Dios hizo alianza con este pueblo. ¿Qué dijo Dios de este pueblo? Ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Serán nación santa, sacerdocio real, pueblo de mi propiedad. Y ahí la misión del pueblo era, no de un individuo, sino de todo el pueblo, hacer presente a Dios en la historia. Y aquí Jesús escoge y envía de 12 en 2. ¿Para qué? Para significar, que le decimos hermanos, que esta misión no es una persona en específico, que esta misión no corresponde a un individuo en la iglesia. Esta misión es de toda la iglesia. Y nosotros que somos iglesia, que estamos en la iglesia por el bautismo,
Tenemos que sentirnos vinculados a una comunidad, y es esta comunidad que nos envía de dos en dos a anunciar en el Evangelio. Hay quienes lo quieren hacer solo, pero no es el modo que Cristo ha querido. Cristo formó un pueblo y quiere que este pueblo realice la misión en comunidad, en fraternidad. Y después de mencionar los nombres de los apóstoles, ¿verdad? Simón, Taneo, Judas, Iscariote, que fue el traidor, dice aquí a esto, 12 los que envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos ni entren en ciudades de samaritanos, no vayan. ¿Y a dónde envió Jesús entonces? A las ovejas descarriadas de Israel. ¿Qué significa eso? Que los paganos, aquellos que no están con nosotros hoy, aquellos que no celebran con nosotros, aquellos que están haciendo el mal ahora fuera de la iglesia, y otros que no son de nosotros o no celebran con nosotros, viven el bien. ¿Qué significa esto? Que no tienen derecho a la palabra, que no tienen derecho a la salvación. Claro que tienen, queridísimos hermanos. Entonces, ¿por qué Jesús envió a las ovejas descarriadas y no a los pueblos paganos? La clave la encontramos también en la primera lectura que escuchamos. Ustedes serán mi pueblo, de mi propiedad, pero recuerden que toda la tierra me pertenece. Toda la tierra es mía. Y ahí lo que dice: ustedes son mi pueblo, pero es para hacer presente en toda la tierra mi presencia, el amor que siento por ustedes. Entonces, ¿qué significa enviar a las ovejas descarriadas? Jesús ha reconocido, queridísimos hermanos, que muchos abrazaron la fe en Yahvé, que muchos vieron en su vida historia de amor de Dios para con ellos, que muchos iban al templo y ofrecían sacrificios, pero por una razón abandonaron la fe, por una razón se distanciaron, por alguna razón se apartaron de la comunidad. ¿Y Jesús qué hizo? No quiso juzgar a aquellos que se apartaron. No le preguntó por qué se apartaron, cuáles fueron las razones. A estos que fueron escogidos por él, le dijo: vayan a estos que se han apartado, vayan a estos que han roto la comunión. Y esto es bonito, queridísimos hermanos, porque lo propio de Dios y lo propio de Jesús siempre es crear fraternidad, y siempre es no remediar, ¿verdad?, sino restaurar relaciones rotas por el egoísmo, pecado, no importa la razón. Vayan a estos, ovejas descarriadas de Israel que se han apartado. Y la pregunta para nosotros: ¿este mandato de Jesús de ir a las ovejas descarriadas será válido para nosotros hoy? Sí, queridísimos hermanos. Muchos de nosotros se han apartado de la iglesia, muchos se han apartado, se han ido, no importa la razón. Y la pregunta frente a estos que se han marchado, que ya no están, que no celebran, ¿qué hacemos? La actitud nuestra nunca debe ser el juicio. La actitud nuestra, queridísimos hermanos, siempre es ir al encuentro de aquellos que han querido seguir otro camino. Eso sí, en libertad y con el amor de Dios en nuestros corazones. ¿Y dónde se manifiesta entonces, queridísimos hermanos, que aquellos pueblos paganos también estaban llamados a la salvación y que Jesús nunca les excluyó? Después de la resurrección, Cristo envió a estos mismos apóstoles, dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio, provoquen a través de la predicación que todos sean discípulos míos. Y voy terminando: vayan y proclamen por el camino que ya está cerca el reino de los cielos, curen a los leprosos y demás enfermos, resuciten a los muertos, echen fuera a los demonios. Gratuitamente han recibido este poder, entonces en consecuencia ejercerlo gratuitamente. Increíble, queridísimos hermanos. Estamos en la iglesia no porque somos los mejores, estamos en la iglesia no porque merezcamos la salvación de Dios, estamos en la iglesia porque la iniciativa la ha tomado Dios, y Dios quiere nuestra salvación sin mérito alguno. Todo es gracia, todo es pura gratuidad. Y el discípulo que está siendo salvado por Jesús, que ha sido salvado, le toca dar gratis lo que gratis ha recibido en el amor. ¿Y cuál es la paga del discípulo entonces? Dice San Agustín: la salvación de aquellos que por tu predicación crean y se conviertan. La salvación de ellos, ni siquiera la propia salvación nuestra, queridísimos hermanos. Y deberíamos sentir alegría de saber que muchos, por la predicación de la iglesia y nuestra predicación por medio y en comunión con la iglesia, muchos se acercan, muchos aceptan la fe, y esta es ya nuestra paz. Finalmente,
En el camino de la vida no estamos solos. Vamos a experimentar situaciones donde la libertad a veces es sofocada, la justicia, la dignidad de la persona humana, donde vamos a experimentar sed, hambre en este desierto mientras caminamos al cielo. Pero la buena noticia, según el Evangelio, es que no estamos solos. Tenemos a nuestro lado, con todo corazón lleno de amor, un Dios que se compadece, un Dios que está amando de cerca y un Dios que apuesta a nuestra salvación, a nuestra liberación. Segundo, y ese Dios que se ha dado, que se ha comprometido, también los padres nuestros lo han hecho presente en la familia. ¿Cuántos padres, verdad, que se levantan de temprano? ¿Cuántos padres que trabajan, que luchan, que se dan por una familia en el silencio? Pero ¿cuántos hijos también ciegos a este amor de papá? A veces los hijos queremos que me diga que me quiere con el abrazo, con la palabra, con el sentimiento. José dijo hace poco, el amor no es sentimiento, el amor es decisión, es compromiso. Y termino con un cuentecito para no cansarle mucho. Cuando era joven, para que vean que no solo digo viejita a ustedes, también yo lo digo viejito. Cuando era joven, o más joven, solía hacer campamento con adolescentes y jóvenes. Nos íbamos desde Navarrete, otra parroquia, a las sierras, a Museo de las Matas, una hermosa comunidad de Santiago. Y un joven me dijo una vez, mi padre no me quiere, Yo le seguí y le dije, caramba, qué padre tan malo que tiene. Y le pregunté a todos los campistas que estaban ahí, ¿quiénes más piensan como este muchacho? Y más de 10 levantaron las manos. Le hice una propuesta, le dije, vamos mañana temprano, que sea de las 12 de aquí de la sierra, pero ya temprano ya a Santiago, y les propongo visitar 2 espacios. El primero, la Valeria, lo que son de Santiago Santana de la Valeria, y el segundo, Zona Franca. Y ellos, no sé por qué, escogieron la Valeria. Fuimos a la Valeria. Cuando llegamos de madrugada, había un camión lleno de Toyota, y encima de la Toyota había un anciano dormido y roncando entre la Toyota sin una sábana. Y yo les dije, fíjense, despierten a ese señor. Y cuando despierte lo van a saludar y le van a preguntar por qué está durmiendo entre Toyota. Y yo, que no soy tonto, me quedé a distancia, no vaya a hacer cosas que se me pegaron un tayotazo a esa hora. Entonces, ellos fueron los muchachos y le preguntaron. Y el Señor le dijo, fíjense, yo tengo en casa una casita, tengo en casa una habitación, una cama, no es tan buena, pero es mucho mejor que dormir entre Toyota. Y le preguntó, ¿por qué creen ustedes que estoy aquí? Estoy aquí porque tengo una esposa y tengo unos hijos. Y no quiero que mis hijos corran la misma suerte que yo. Y les pregunté a los campistas, ¿y vuestros padres qué trabajan? No están en palacio, están en las calles de nuestro pueblo. No están en palacio, están en la zona franca de nuestro pueblo. No están en palacio, están ocupando servicios, lo más humilde, lo más pequeño, y todo porque tienen un hijo. Y a veces no cualquier hijo, sino un hijo ciego, al amor de papá, al amor de mamá. Démosle un aplauso a Dios por tantos padres que a distancia, en el silencio, han dado lo mejor y todo porque tienen un hijo y una esposa a quien amar. Y oramos por aquellos que por debilidad no lo han hecho, pero estoy seguro que en el silencio también han realizado obras de caridad a favor de sus hijos.